Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo tutorial del canal de Dilo en Tutos PC. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos que venimos desarrollando sobre el curso de Excel 2016 básico. Te encuentras en el octavo video y en él vamos a trabajar con las operaciones aritméticas básicas, en este caso haciendo referencia a la suma, la resta, la multiplicación y la división. Para iniciar vamos a conocer cuáles son los símbolos que se utilizan en Excel para trabajar con dichas operaciones. Para la suma se utiliza el signo más, para la resta utilizamos el signo menos, para la multiplicación utilizamos el asterisco y para la división utilizamos el slash. Estos son los cuatro símbolos que debemos usar para operar con las operaciones mencionadas. Vamos a proceder ahora a introducir los datos con los que vamos a trabajar. Me voy a ubicar en este caso en la celda C4 y allí voy a introducir un dato, en este caso el 85.456. Me voy a ubicar nuevamente en la celda E4 y en la celda E4 voy a introducir el dato 56.424. Para hacer una suma, lo primero que debemos hacer es ubicarnos donde queremos ver el resultado de la operación que vamos a realizar. Debemos iniciar siempre con el signo igual o el signo más. En este caso voy a hacerlo con el signo igual. Y luego de introducir el signo igual, ya Excel comprende que lo que vamos a hacer es una fórmula. Él está esperando que introduzcamos los datos y las operaciones con las que vamos a trabajar. Para este caso voy a hacer la suma del 85.456, introduzco el signo más, es decir que voy a hacer la suma más el 56.424. Allí ya se han introducido los datos que requiere Excel para calcular el resultado. Presionamos la tecla Enter y allí está el resultado de la suma de estos dos valores. Que quiero ver realmente cuál fue la fórmula que utilicé. Nuevamente me ubico sobre la celda donde hemos calculado el resultado y puedo verificar en la barra de fórmulas, en esta partecita, la fórmula usada, ¿cierto? Entonces allí tenemos esos valores. Sin embargo, en Excel no se acostumbra a trabajar en la forma en como acabamos de hacerlo, dado que en Excel en muchos casos se requiere ir cambiando los datos y si yo por ejemplo cambio un dato, voy a cambiar este dato por un 95.456, presiono Enter. Al cambiar este dato, me tocaría también cambiar el dato que tenemos allí en la fórmula, ¿cierto? Entonces me tocaría hacerlo de forma manual, cambiar el dato y ya nuevamente aparece el dato. Entonces, ¿qué sucedería si tenemos muchos datos y hay que cambiar todos esos datos? Luego tendría que ir a cambiar en la fórmula cada uno de esos datos. Para evitar esa situación, la forma de operar en Excel es referenciando la celda. En este caso, yo sé que el dato 1 que yo deseo sumar está en este momento en la celda C4, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir igual C4. Mira que al momento de escribir C4, Excel me va colocando una marca, en este caso le va aplicando un borde azul. Esto lo que quiere decir que este es el dato que tengo aquí seleccionado, el dato que estoy referenciando para operar con él. Voy a sumar, oprimo el signo más y luego debo ingresar el dato que se encuentra en la celda E4. Coloco E4, ya aparece la referencia en color rojo, este es el dato que yo voy a sumar, presionamos Enter y aparece el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia de los pasos que hicimos anteriormente? Que en este caso yo ya puedo hacer modificaciones a los datos y el resultado se actualiza automáticamente. Entonces visualiza en esta parte, en la barra de fórmulas, cómo lo hemos introducido para que funcione de esta forma. Ahora, que no era una suma lo que tenía que hacer, sino una resta, que necesito hacer la modificación de la fórmula. Hacemos un doble clic donde se está mostrando la fórmula y para hacer una resta, pues lo único que tengo que cambiar es el signo. Cambiar el más por un menos y ya tenemos la resta. 85.545 menos 56.424 nos da 29.121. Que yo necesito hacer una multiplicación. Ya no colocamos el signo menos, sino que colocamos el signo por. Igual allí está haciendo la multiplicación. ¿Que por qué aparece de esta forma? Pues resulta que el dato, en este caso esta multiplicación es un dato muy grande, entonces Excel lo escribe de esta manera. Pero si yo coloco datos más pequeños, como por ejemplo aquí coloco un 2 y en esta parte coloco un 5, entonces mira que nos pone
2 por 5, 10, nos pone el resultado correcto. Y cuando yo necesito hacer una división, voy a colocar acá el 10. Cuando yo necesito hacer una división, hacemos lo mismo. Introducimos siempre el signo igual, tomamos el primer dato con el que vamos a operar, cambiamos el signo, en este caso la división, el dividendo va a ser el dato que tenemos en la celda E4 y allí nos aparece el resultado. Bueno, vamos a poner otro caso, vamos a imaginar que tenemos muchos datos, cualquier celda, no, esto está en desorden, ¿cierto? Y lo que voy a hacer en este caso es seleccionar el dato con el cursor, luego introducir el signo con el que voy a operar, seleccionar el siguiente dato. Mira cómo cada vez que vamos seleccionando un dato, Excel le va colocando un color diferente. Esto para indicarnos que ese dato ya se ha tomado para el cálculo que necesitamos realizar. Tengo todos los datos allí seleccionados, presionamos Enter y está la suma de todos los datos. Entonces, para hacer cálculos tú puedes introducir la dirección de la celda, por ejemplo B6, ¿cierto? Más, vamos a suponer que quiero sumarlo con la celda D5, entonces escribo allí la celda D5. Esto es una forma de hacerlo, pero nos tomaría mucho más tiempo que si nosotros empezamos simplemente a seleccionar. Puedes trabajar con los dos métodos, cualquiera de los dos es correcto. Se recomienda más el de ir seleccionando con el cursor, dado que disminuimos el margen de error. Bueno, vamos a hacer un caso práctico con estas operaciones. Vamos a suponer que tenemos unos productos de cualquier tipo. Voy a escribir acá producto 1. Vamos a escribir acá producto 2, puede ser cualquier producto. Si voy a trabajar con 4 productos, vamos a colocar en esta parte el precio unitario, el precio de cada producto. Voy a decir que esto cuesta 800, que esto vale 900, que esto vale 100 y que esto vale 500. Entonces tenemos el precio de cada producto. Luego vamos a colocar las cantidades, una cantidad, vamos a decir que aquí nos llevamos 2, aquí nos llevamos 3, aquí nos llevamos 1 y aquí 2. Luego calcularíamos el total. Ahora, estos datos que hemos ingresado aquí representan dinero. Entonces recordemos, vamos a aplicar aquí el formato moneda, vamos a aplicar aquí el formato contabilidad, él le agrega allí el signo dólar y aquí para saber cuál sería el total, sabiendo que voy a llevar 2 unidades y cada unidad cuesta 800 pesos, pues debo hacer una multiplicación. Entonces aquí lo que vamos a hacer es introducir el signo igual, vamos a hacer la multiplicación, seleccionamos el primer dato, en este caso no importa el orden, en la suma, en la multiplicación no importa, en la resta y en la división el orden sí importa, ¿sí? Entonces en este caso he referenciado el precio del producto que está en la celda C4 y lo multiplico por la cantidad que está en la celda D4. Allí ya tengo la fórmula, presionamos Enter y si yo voy a llevar 2 unidades de un producto 1 que cada uno es a 800 pesos, el total sería 1600 pesos. Ahora vamos a hacer el cálculo nuevamente para el siguiente producto. Recordemos que iniciamos con el signo igual, tomamos el primer dato y lo multiplicamos por el segundo dato. Celda C5, D5, presionamos Enter y ahí está el resultado. Hemos hecho la fórmula y esta fórmula debería hacerse para los demás casos. Si estuviéramos vendiendo 50 productos, tendríamos que hacer esta fórmula para los 50 productos. Sin embargo, Excel, para ahorrarnos tiempo, tiene un botoncito en esta parte. Quiero que te fijes bien en ese puntico que tiene en la parte inferior derecha. Si yo pongo el cursor en ese punto, mira que el cursor cambia de forma. Eso me está indicando que si yo doy un clic sostenido y luego empiezo a arrastrar, Excel inteligentemente deduce que la fórmula que está acá arriba va a ser la misma que la que voy a utilizar acá abajo, pero tomando los datos hacia abajo, ¿sí? Entonces, en este caso aquí es C6 D6. Si yo voy a la siguiente fórmula que no la hice, sino que lo arrastré, aquí aparece C7 por D7. Entonces, Excel inteligentemente empieza a introducirnos esa fórmula. Ahora, estas operaciones se pueden combinar. Entonces vamos a imaginar que aquí en la parte izquierda se va a aplicar un descuento. Entonces voy a introducir una celda, una columna en la parte izquierda. Doy un clic aquí en la letra E para que seleccione toda la columna. Vamos a dar un clic derecho y vamos a dar clic en el botón insertar. De esta forma hemos insertado una columna en medio de la columna total y la columna cantidad. Aquí vamos a colocar un descuento.
Entonces decimos que si el precio del producto 1 es 800, voy a decir que se le va a dar un descuento de 80, para el producto 2 se va a dar un descuento de 30, para el producto 3 se va a dar un descuento de 5, para el producto 4 vamos a dar un descuento de 10. ¿Listo? Entonces el total ya no sería este que tenemos aquí porque hay que aplicar el descuento. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Hacer una modificación de la multiplicación. Entonces multiplicamos C4 por D4. Esto lo voy a colocar entre paréntesis para que me quede ordenado, es decir, para que dentro del paréntesis me haga la multiplicación primero y cuando ya haga la multiplicación pues le reste el descuento. Entonces allí estoy colocando el signo menos. Luego selecciono el dato del descuento, que en este caso es la celda E4, presiono Enter y el total, en este caso, de un producto que cuesta 800 pesos, que voy a llevar 2 unidades con un descuento de 80 pesos por unidad, es de 1520. ¿Sí? Ahí estamos aplicando el descuento. Ahora, esta fórmula la he hecho una sola vez y como ya mencionamos que Excel deduce que si yo empiezo a arrastrar de este botón, voy a hacer la misma fórmula pero tomando los datos que van hacia abajo, entonces esto me va a ahorrar muchísimo tiempo. Si tuviéramos muchos productos, por ejemplo 100 productos, doy un clic sostenido aquí y empiezo a arrastrar y arrastrar y arrastrar y arrastrar y Excel nos hace el cálculo que necesitamos. Entonces allí hemos hecho uso de la multiplicación, de la resta, ya hicimos uso de la suma y es así como se opera en Excel. Ahora bien, recordemos que esto es moneda, entonces en esta celda de precio ya le hemos dado un formato de moneda. Lo que vamos a hacer en este momento es copiar el formato de esta celda y se lo vamos a aplicar a todas las celdas del descuento que también representan moneda. Entonces voy a dar un clic aquí en copiar formato, seleccionando primero la celda a la que yo le voy a copiar el formato. Luego el cursor toma una forma allí como de brochita. Voy a dar un clic sostenido donde vamos a empezar a aplicar el formato. Selecciono todos los datos, suelto y ya se aplica el mismo formato que tenemos en la columna del precio. Para el campo total, pues como estábamos haciendo cálculos con un campo que ya tenía formato moneda, lo que nos aparece aquí, Excel por defecto le pone al total el formato de moneda. Ahora bien, ya hemos trabajado con la suma, la resta, la multiplicación, faltaría la división. Sí, vamos a suponer que yo deseo sumar todos estos datos aquí en la parte de abajo, entonces lo que voy a hacer es introducir cada uno de los datos. Sé que lo puedo hacer con la función suma, pero pues vamos a ir paso a paso. Posteriormente haremos un video de todas esas funciones básicas. Por el momento lo que estamos haciendo es mostrar las operaciones básicas en Excel. Entonces selecciono el primer dato, suma más el segundo dato, suma más el tercer dato, suma más el cuarto dato. ¿Listo? Entonces tenemos allí el total, voy a colocar acá a la izquierda, el total de todos los productos. Entonces ya tenemos el total de todos los productos. Si realizamos la venta de estos productos, aquí hemos calculado el total. Ahora, ¿qué me interesa saber en este momento? El total en porcentaje. Entonces allí haríamos una división. Entonces voy a colocar aquí total por ciento. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es coger este dato, tomo el primer dato, lo divido en el último dato, en lo que me dio la suma de todo. Entonces estoy tomando el dato que está en la celda, en mi caso en la celda F4, y lo divido en el dato de la suma que está en este caso en la celda F8. Presiono Enter, allí tengo el resultado. Lo mismo aquí, voy a tomar el segundo dato, lo divido por el último dato y hacemos lo mismo con los demás datos. Para este caso sí no puedo arrastrarlo porque en el momento de arrastrar, pues con lo que hemos visto hasta el momento no lo podríamos hacer, ¿sí? Entonces, pues como son pocos datos, vamos a hacerlo así, de forma manual. Luego explicaremos un método en el cual hacer la primera fórmula y arrastrarla para todos los datos para que él me calcule el porcentaje. Entonces aquí hemos hecho una división y estos resultados se los voy a pasar a porcentaje y allí tendríamos el dato en porcentaje que representa el total de las ventas que hemos realizado. ¿Listo? Entonces aquí ya hemos operado con la división. Esto pues es un caso así hipotético en el cual lo que buscamos es hacer uso de las 4 operaciones básicas del Excel. Ahora, pasaremos ahora a trabajar con el formato condicional. Resulta que en Excel nosotros frecuentemente estamos necesitando destacar algún tipo de información que cumpla con cierta condición. Por ejemplo, que yo necesito seleccionar de estos datos que acabamos de calcular cuáles fueron las ventas superiores a 1000.
y cuáles fueron las ventas inferiores al mismo número. Entonces, si yo necesito ver cuáles fueron las superiores a 1000, para esos casos se utiliza el formato condicional, una herramienta que está en la parte superior en la cinta de opciones, se llama así formato condicional, y esta herramienta nos permite aplicarle un formato a la celda dependiendo de una condición. Para el ejercicio que estamos haciendo, lo que debemos hacer es seleccionar los datos a los que le vamos a aplicar el formato. Una vez seleccionados, vamos a dar clic en la parte superior en la herramienta formato condicional, se pone el cursor sobre la opción regla para resaltar celdas y seleccionamos a la derecha en la opción que dice es mayor que. Hacemos un clic, es mayor que, allí ya se está aplicando un formato, pero no con la condición que nosotros necesitamos. Aquí tenemos la ventana para cambiar esa condición. Estamos mencionando que queremos destacar los datos que son mayores a 1000, ¿cierto? Allí ya hemos introducido el valor. Aquí ya se le ha aplicado un formato por defecto, que es el que aparece aquí, relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Sin embargo, soy yo quien desea decidir qué formato aplicar. Para ello hacemos clic aquí donde dice con, aquí a la derecha en esta flechita, y le vamos a dar clic donde dice formato personalizado. Se abre esta ventana ya la habíamos visto anteriormente en el video de formato. Aquí vamos a aplicar un relleno, para este caso voy a aplicar un relleno rojo y en la fuente que es la letra le voy a aplicar un color blanco. Hacemos un clic en el botón aceptar, aceptar y ya allí tenemos el formato condicional aplicado. Entonces se están destacando las ventas mayores a 1000. Que por ejemplo en esta parte hemos vendido 12 unidades, esto pues cambiaría el total de las ventas, el resultado sería un número mayor a 1000 y mira que automáticamente todo se ha actualizado, el cálculo del total y también se ha aplicado el formato condicional aplicado. Que aquí no fueron 3 sino que fue 1, entonces mira que el formato condicional se actualiza. ¿Por qué? Porque ya esta venta no cumple con la condición que sea mayor que 1000. Ahora que yo quiero también destacar los datos menores a 1000, lo mismo, seleccionamos nuevamente los datos, vamos nuevamente a formato condicional, ponemos el cursor sobre la opción reglas para resaltar celdas, hacemos un clic donde dice es menor que y aquí vamos a dar clic en es menor que 1000. Listo, tenemos allí el 1000. Vamos nuevamente a aplicar aquí en la derecha con formato personalizado y le voy a aplicar un relleno, voy a ir acá a la pestaña relleno, un relleno color azul, ¿sí? Estoy aplicando el color azul. Fuente, vamos a aplicarle rojo, está bien, vamos a dejarlo así. Hacemos clic en el botón aceptar, aceptar y estas celdas ya tienen dos reglas de formato condicional, es decir, los números mayores a 1000 en color rojo con fuente blanca y los números menores a 1000 color azul con fuente color rojo. Que si yo hago modificaciones en la tabla que tenemos allí, el formato condicional se actualiza. Bueno, esto es una herramienta fundamental en el Excel, sobre todo cuando necesitamos seleccionar o destacar ciertos datos que cumplan con cierta condición. Por ejemplo, en el caso de las edades, que tuviéramos una base de datos con muchas personas allí registradas y que necesitáramos destacar las personas que tienen una edad mayor a 30 años. Entonces aplicaríamos un formato condicional y de esa forma hacemos la tarea más rápido, podemos visualizar más fácilmente cuáles son las personas que cumplirían con esa condición. Bueno amigos, posteriormente estaremos ampliando esta parte del formato condicional. Por lo pronto, para no hacer el video tan largo, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que este video te sea de mucha utilidad. Si tienes algún inconveniente, si tienes alguna pregunta, puedes hacerlo allí en la cajita de los comentarios. Si conoces de personas que requieran de esta información, por favor comparte. Y por último, no olvides de suscribirte a mi canal. Muchísimas gracias y hasta un próximo video. Chao.